¿Qué tal, amigos de Revista Purgante? Hoy tenemos como invitado a Bernardo de la Garza. Bernardo, un conocedor absoluto de nuestro deporte, ahora que estamos a nada de estos nuevos Juegos Olímpicos, de estos viejos Juegos Olímpicos, porque se esperaba el año pasado, ahora el ciclo se hizo de 5 y no de 4 años. Bernardo, buenas tardes, muchas gracias por esta charla. ¿Cómo ves, Bernardo, los Juegos Olímpicos? ¿Qué tantas expectativas hay en el deporte? ¿La pandemia como un obstáculo o como oportunidad para que los deportistas se puedan preparar durante un año? ¿Cómo influye la pandemia en el deporte, en este ciclo? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto platicar con ustedes. Un saludo a todos. Mira, la verdad es difícil, ¿no? Yo creo que hasta que no terminen los juegos vamos a poder hacer una evaluación real de los efectos que tuvo. Yo te diría, cuando recién se dio la pandemia, a lo mejor se esperaba que hubiera un descenso en el rendimiento de los atletas. Sin embargo, en las pruebas, particularmente Estados Unidos, ¿no? Que tienen muy ordenados sus Olympic Trials o sus selectivos para ver quiénes van a Juegos Olímpicos, vimos récords mundiales que se rompieron. Es decir, como que los atletas individuales han encontrado espacios para prepararse de tal manera que estamos viendo actuaciones sobresalientes, ¿no? Lo mismo Simone Biles en gimnasia, que ha aprovechado este tiempo para incluso aumentar aún más su ya de por sí dificilísima lista de partida en sus los diferentes aparatos de gimnasia femenil. Entonces, está ese caso, ¿no? Yo creo que donde más va a perjudicar es de alguna manera, a ver, creo que van a ser unos juegos de alguna manera, y creo que hay que señalarlo, donde van a ser un poco diferentes para los diferentes países, ¿no? Porque hubo naciones en donde la pandemia pegó más fuerte o pegó más tarde, que no pudieron viajar a competir a lugares en donde a lo mejor ya estaban sorteando un poco mejor la pandemia y pudieron tener más fogueo esos atletas, ¿no? Particularmente los europeos, los asiáticos, a diferencia de los americanos, hay que decirlo, América durante el continente como tal prácticamente tuvo cerrada la puerta a Europa durante muchos meses, ¿no? Y esto complicó el tema del fogueo para muchos atletas, no de México, sino de todo el continente americano. Me parece que eso dificulta un poco para algunos de ellos la situación. Creo que en deportes, por ejemplo, de apreciación, como los clavados, donde México tiene expectativas de lograr cosas importantes, México va con una delegación joven, ¿no? Y a lo mejor el no haber competido durante todo un año te aleja de los jueces. Y cuando es un deporte de apreciación, sí tiene vamos, inconscientemente para los jueces, sí tiene un peso específico el nombre de un atleta, ¿no? Porque cuando ellos ven en la lista de salida de México, en los 3 metros trampolín, a Rommel Pacheco, claro que saben quién es, medalla mundial, campeón panamericano, en fin, no tiene un palmarés tremendo. Pero cuando vean otros nombres de Gabriel Agúndez, por ejemplo, que la han visto en Copas del Mundo, pero no necesariamente están tan familiarizados con ese nombre como sí el de Alejandra Orozco, su compañera en los 10 metros, que fue medalla olímpica en Londres. Entonces, en ese sentido también habrá algunas afectaciones, ¿no? Pero mira, yo creo que son los juegos de la adaptabilidad, ¿no? El atleta, el equipo que mejor se adapta a la realidad y a la circunstancia es el que va a poder sacar provecho, o el que ya se preparó para sacar provecho de estos juegos que pues, definitivamente son atípicos, pero también tendrán un alto contenido emotivo, me parece, porque son un reencuentro de la humanidad, ¿no? Que claro, digo, importante señalar todo esto, la adaptabilidad, la resiliencia, digo, tanto física como mental, porque yo imagino que para el deportista haberse preparado durante 3, 4 años mentalmente estás listo para competir y que de repente te alejen todavía un poco más, debe ser, no sé si frustrante, si le dio oportunidad a algún deportista que venía lesionado de volver a entrar en ritmo. Habrá que ver casos particulares. Exactamente, porque yo te podría decir, Roger Federer, que hoy anuncia que no va a estar en Juegos Olímpicos, así es. Tiene 39 años. A los 37 años disputó la final de Wimbledon. A los 38 años a lo mejor hubiera encontrado un mejor momento para asistir. Paola Espinosa un poco lo mismo, ¿no? Ya son atletas que estaban de alguna manera en la parte final o están en la parte final de su carrera, en donde un año más les jugó de alguna manera pues a contracorriente de lo que ellos requerían, pero habrá evidentemente otros atletas jóvenes que encuentren un beneficio en ese aplazamiento de las fechas, ¿no? Y está el fútbol, que la FIFA dijo
o el Comité Olímpico Internacional dijo, a ver, en vez de sub-23, para no cancelarle esa posibilidad a todos los que ya cumplen 24, pues lo vamos a hacer sub-24. Entonces prácticamente serían las mismas selecciones que hubieran ido el año anterior, siempre y cuando los atletas que las componen hubieran conservado su nivel. Claro. Muy bien, Bernardo. Ahora, México. Nosotros tenemos una narrativa completamente diferente en cuanto a la cultura del deporte. México y el deporte, ¿cómo nos relacionamos con el deporte como mexicanos? Yo sé que es una pregunta muy abierta y muy general, pero ¿cómo tenemos incrustado en nuestra cultura el deporte? Pues mira, yo creo que la cultura del deporte en México va creciendo, ¿no? Pero lo que no hemos podido resolver como país, y es una realidad, es el tema, la relación educación-deporte, ¿no? En las escuelas. Y esa es la parte que se tiene que resolver, porque pues ahí es donde está la iniciación deportiva y muchas veces, o no muchas veces, se ha dejado más bien esa responsabilidad a los padres de familia, al interés particular de los niños, ¿no? De querer aprender un deporte o algún tema de desarrollo físico, en vez de que sea un tema programado, meticuloso y bien ejecutado por gente que conoce de deporte y que sabe qué es lo que necesitan los niños a las diferentes etapas, etcétera. Y eso es lo que en México está pendiente y ojalá que eso lo podamos atajar algún día, ¿no? No es una tarea fácil, por supuesto que no lo es. El tema de las escuelas en sí, el tema educativo en México es un tema complejísimo, el tema del sindicato. En fin, yo te lo digo porque cuando nosotros estábamos en la CONADE, no podíamos nosotros tener la agenda deportiva de las escuelas, no se nos permitió nunca, ¿no? Porque ese es un tema que corresponde a la SEP y que corresponde en su relación con el sindicato, las horas de los maestros, las escuelas ellos la ven como propiedad prácticamente de ellos, los sindicatos, entonces es complicadísimo, ¿no? Y luego existe esta visión que no es cierta, o no totalmente cierta, pues, de que no hay espacios deportivos en las escuelas, ¿no? Y eso no es cierto tampoco, ¿no? Lo que falta es ingenio, lo que falta es compromiso y lo que falta es querer resolver desde las escuelas el despertarle a los mexicanos y a las mexicanas el deseo de aprender nuevos deportes, nuevas cosas y desarrollarse físicamente, primero como atletas, ¿no? Y luego ya en la etapa correspondiente irlos de alguna manera especializando, si alguien quiere hacerlo, en el deporte particular en el que le interese desarrollarse. Pero no estamos ahí, entonces hoy donde estamos es en un esfuerzo de los padres de familia que perciben algún talento en sus hijos o le siembran la semilla, los van viendo crecer, buscan cómo seguir caminos que los hagan ir mejorando, hasta que llegan a un nivel en donde ahí sí ya el Estado apoya mucho, los gobiernos estatales y el gobierno federal, que es cuando empiezan a destacar en las Olimpiadas Nacionales, en los campeonatos nacionales de sus diferentes deportes, ¿no? Y entonces ahí ya es cuando hay una mayor y mejor intervención por parte de las autoridades, pero antes de eso es un esfuerzo muy grande por parte de los padres de familia, cuando creo que deberá haber una mucho mayor acompañamiento en la parte educativa del país. Sí, es un problema súper complejo, la falta de recursos, las familias provee menos tiempo para dedicarle a sus hijos para que puedan hacer deporte y bueno, se vuelve un ciclo que es difícil de atajar así de buenas a primeras, no es una cuestión simple. Además, no sé, la cultura de competencia en México todavía no, poco a poco, se ha ido incrementando desde, yo me acuerdo, cuando era niño, las competencias interescolares, conforme va subiendo, y hoy día hay mucho más proyección en esto. Sin embargo, no sé, la detección de talentos, aquí también gente que se pueda dedicar a detectar talento pueda impulsar, como dices, o sea, ya se empieza a hacer, pero con una etapa, no tardía, pero tampoco tan específica, conforme va creciendo el interés en el deporte. Sí, exactamente, eso es lo que no está estructurado y había que estructurar, porque el lugar ideal para detectar talento, insisto, debía ser la escuela. Sí. Y, afortunadamente el tema del deporte escolar, pues es algo que hoy no funciona como debiera, es una realidad. Sí. Ahora, bueno, tú durante tu trayecto en la CONADE gestionaste muy bien el deporte, el elite, o sea, los resultados tanto en centro como en panamericanos, como en Juegos Olímpicos fueron 7 medallas, si no mal recuerdo, son una de oro, 8, perdón. Sí, que luego hubo una de pesas, que la de mujer, ¿no? Sí. La de Luz Acosta. Exactamente. ¿Qué tan difícil es para un deporte
para un deportista en México entrar a elite, o sea, y la imposibilidad, o no sé, le digo yo, de aquí, como seguidor de deporte a pie, básicamente, cuando entran a la elite, ¿qué tan difícil, uno, es mantenerse, y dos, mantenerse viviendo de eso? O sea, dedicarse exclusivamente a su deporte. Que, digo, yo sé que cada deporte hay muchísimos circunstancias y los patrocinadores que se interesen en los distintos deportes que no tienen tanta proyección. Yo sé que no es tan fácil. Ahora, que para un deportista mexicano, ¿cuál es el panorama para entrar a la elite y mantenerse en la elite? Tanto mantenerse en el aspecto deportivo como mantenerse en su vida, para poder comer y poder vivir tranquilamente dentro de su estatus. A ver, bueno, es un tema amplio. Yo te diría, primero, creo que siempre se dice, ¿no? El deporte lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Yo creo que en México no necesariamente aplica así, porque llegar es difícil por lo que ya hablamos, ¿no? Por la falta de estructura que hay en las federaciones y en el deporte escolar particularmente. Ya que llegaste, hay una intervención o una participación o coparticipación del Estado con los atletas que facilita, me parece, el permanecer y el poder intentar incluso mejorar y ser más competitivo en la élite deportiva. O sea, ya que te identificaron, ya que eres un atleta que va a ir a competir a Juegos Olímpicos en un deporte donde México es competitivo, etcétera, yo te puedo decir que a esos atletas no les falta nada comparado con otros atletas del mundo, con los que se enfrentan. Nada absolutamente. O sea, tienen entrenadores, tienen instalaciones, tienen consejos nutricionales, viajan a competir, o sea, el fogueo es tremendo. Tienen todo. La verdad es que hoy te puedo decir que casi tienen todo para poder competir. Una vez que están ahí, ¿no? Por eso digo, lo más difícil es ser identificado en esos niveles. Después tienen buenas becas, o sea, creo que, vamos, evidentemente el primer mundo maneja números y economías y chequeras muy distintas a las que maneja México, ¿no? Gran Bretaña ha tenido un programa de tenis, por decir algo, en ese entonces te hablo de 2011, cuando nosotros estábamos ahí que veíamos ese tipo de datos. Eran 100 millones de libras lo que tenían para el desarrollo del tenis, ¿no? La Universidad de Texas, ¿no? Los famosos Longhorns. Sí, en Austin, bueno, sí. ellos tienen un presupuesto anual de $200 millones. Entonces, estás hablando del presupuesto de todo el alto rendimiento de México. Pero bueno, independientemente de esas cuestiones que pues pues yo no sé si llamarlas naturales, pero son una realidad en el mundo, y no solo en el deporte, sino en todo, las diferentes economías del mundo. Lo que te puedo decir es que las becas son bastante dignas para los atletas mexicanos y muy por encima de salarios de profesionistas incluso, ¿no? Que salen de la carrera a buscar trabajo y que llevan ya 4 o 5 años trabajando. Son becas, la verdad, bastante dignas y luego premios económicos por sus resultados también bastante atractivos. En ese sentido, bien. Donde viene quizá un mayor reto es cuando terminan su carrera deportiva, porque no hay mucha participación de iniciativa privada. Hay casos y muy destacados, pero no son muchos. Y luego sí falta trabajar más la parte de la segunda actividad en sus vidas, ¿no? Que puede ser deporte, sí puede ser deporte. Algunos pueden ser entrenadores, algunos pueden ser políticos. Hoy que vemos una lista importante, el mismo Rommel, que va a ser diputado federal, pueden serlo también, pero estamos hablando de los más exitosos en su trayectoria deportiva, ¿no? Y luego los demás que pues, se quedaron en el camino de una medalla, se quedaron en el camino de mucha resonancia mediática, etcétera. Sí habría que trabajar el tema de ayudarles más a tener una segunda oportunidad. Nosotros incluso, te puedo decir que teníamos un convenio con el TEC de Monterrey, con la Universidad de Anáhuac, con la UVM, diferentes universidades para que los atletas de CIMA, que es el Fideicomiso de Alto Rendimiento, antes se llamaba así, todos tuvieran la posibilidad de ir becados a estudiar, ¿no? Evidentemente, cada universidad también te exige diferentes cosas, ¿no? No es de que, sí, no, oye, pero hubo atletas que utilizaron esas becas y fueron a la universidad, justamente porque nos preocupaba ese tema, ¿no? De que el deporte también les abriera puertas a un desarrollo académico. Claro, es importantísimo dar la gestión, porque además la carrera de un atleta se termina muy pronto, vamos. O sea, tienen prácticamente el resto de su vida para continuar, o sea, y es un doble retiro y es un doble enfrentamiento de ver
de verte enfrentar al mundo tan joven, habiendo destacado o sea, durante los primeros años y ver que tienes toda una vida por delante sin el deporte, o sea, sin estar relacionado tan directamente con el deporte. Ahora, no sé que ahora con tanto asunto mediático, deportes que antes no tenían tanta visualización y empiezan a destacar en la retina de los mexicanos, no sé, tiro con arco, las pesas para las mujeres, todo el aspecto que se va abriendo. ¿Qué tanto puede influir en una generación? No sé, o sea, yo recuerdo cuando estaba chavito, muy chavito, o sea, los primeros Juegos Olímpicos que tuve conciencia fueron los del 76. Recuerdo, o sea, a Comaneci, recuerdo a Daniel Bautista, y a partir de eso, la figura olímpica, la figura de los deportes, o sea, empieza a generar ruido y empieza a que, yo me acuerdo el boom que hubo posterior a los Juegos Olímpicos del 76, incluso los del 80, o sea, que las mamás metieron y los papás metieron a sus hijas a la gimnasia olímpica. Ahora, habiendo tantos deportes y tanta variedad, ¿dónde puede haber, digamos, un funcionamiento para México, para las circunstancias de México, dentro de los deportistas destacados? ¿Dónde crees que podría haber algún semillero importante? Mira, a ver, yo creo que hoy ahí México se ha vuelto muy competitivo, por ejemplo, sí, como tú lo señalabas bien, en el tiro con arco, definitivamente, ¿no? A raíz de las 2 medallas olímpicas que se obtuvieron en Londres, previo a ello, el cuarto lugar olímpico de Juan René Serrano en Beijing, que de alguna manera despierta, ¿no? Aunque yo hubo ahí participación, si no mal recuerdo, Aida Román estuvo también en esos Juegos Olímpicos. Después vinieron los Juegos Olímpicos de Londres, y esa misma generación ya venía mejorando y convocando a otros atletas, y fue así como que se consiguieron las 2 medallas olímpicas, ¿no? Con Aida Román y con Mariana Vitia, que Mariana Vitia además era jovencita. Entonces, a raíz de eso creció muchísimo más aún el tiro con arco, ¿no? Evidentemente, después de esas medallas, me acuerdo en ese entonces la presidenta de la federación que ya no podía responder el número de correos electrónicos que le llegaban por parte de mexicanos queriendo, por supuesto, conocer dónde podían iniciarse en el tiro con arco, y también por países de otros, o sea, por otros países que querían ver cómo hacer convenios con México para venir a aprender nuestro sistema de desarrollo del tiro con arco. Entonces yo creo que ese fue algo que creció mucho. Creo que los clavados tienen también una presencia importante, pero curiosamente lo que nos falta son escuelas nacionales de esos deportes, ¿no? Porque si tú mañana quieres que tu hijo aprenda clavados, pues lo que haces es ir a preguntarle a un clavadista dónde entrena él, ¿no? Sí, bueno, claro. A ver si ahí puede entrenar. Pero no es un lugar así de puertas abiertas, como a lo mejor si es la natación, que claramente sabes qué gimnasios hay, dónde hay clubes, etcétera. Creo que es más accesible, ¿no? Que los propios clavados, que a lo mejor un poco más de infraestructura, ¿no? Además de la piscina. Pero bueno, independientemente de esas barreras, es un deporte en el que México tiene amplia participación, mucho talento y mucho seguimiento por parte de las autoridades estatales, ¿no? En seguir desarrollándolo también, hay que decir. Y eso te mete en un círculo virtuoso. En tiro deportivo, México también ha crecido a raíz de la Olimpiada Nacional. El cuarto lugar olímpico de Alejandra en Zavala, en Río, fue muestra de ello, ¿no? Casi una medalla olímpica, muy cerca de ello. Y eso también me parece que el nivel de tiro deportivo en México ha venido creciendo mucho. Te hablo de deportes que a lo mejor no estamos tan familiarizados con ellos. Sí, claro. A diferencia de otros en donde antes éramos potencia y hoy estamos, hace rato que no tenemos una satisfacción, salvo la de Lupita González en marcha, hacía tiempo que no éramos tan competitivos y que no ganamos una medalla en ese deporte, ¿no? Entonces, las cosas se van moviendo de alguna manera, pero yo te diría que deportes en crecimiento veo esos en México, y aunque la gimnasia tiene una amplia participación, sí hay que reconocer que nos falta dar un volumen de competidoras importante, ¿no? Porque fuimos a Londres con muchas expectativas y estuvimos muy cerca de la medalla con Daniel Corral en gimnasia,
y ahora vamos con Alexa Moreno y tiene posibilidades de ser medalla una vez más en gimnasia, pero ir con un atleta, y también va Daniel Corral, repite, ir con un atleta es dificilísimo, es dificilísimo. Los otros países van con equipos completos y por pura matemática va a ser una desventaja tremenda. Sí, posibilidad, nada más. Exactamente, entonces, bueno, pues son deportes que han ido creciendo, pero que no hemos logrado como país reflejar ese crecimiento al nivel de calidad que se requiere para tener equipos completos en esas disciplinas que nos permitan acceder a tener posibilidades o mayores posibilidades de medallas. Y luego, bueno, sí hay los dos deportes que rigen el olimpismo. Hoy hay atletas muy destacados en ellos, ¿no? Tonatiuh acaba de romper récord nacional con una marca tremenda que si la logra mantener consistentemente, refrendar en los Juegos Olímpicos, va a estar cerca de las medallas, puede ser medalla. Con ese tiempo hubiera sido cuarto lugar en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, sí, Paola Morán también ha hecho marcas muy interesantes. Hay algunos atletas destacados, sí, pero hay que decirlo, o sea, en atletismo y en natación, México, que son donde se reparten el vasto número de medallas, México no es un jugador importante, no es de los jugadores importantes como son Estados Unidos, o como son la Gran Bretaña, Australia, Jamaica, otros países, sí. Los que dominan y ahí se reparten muchas medallas, ¿no? Y eso ya te pone una desventaja en el medallero muy grande porque bueno, no hay otro lugar que reparta tantas medallas. El ciclismo es otro deporte en donde tenemos buenos representantes, pero también pues los favoritos son otros países. Muy bien. Ahora, México, ¿cómo podemos evaluar el público en general una buena actuación? Digo, sabemos que visión de la prensa amarillista, o sea, si no hay medalla, no hay buen desempeño. O sea, las finales en los distintos deportes califican cierto número, o sea, calificar a una final, a un segundo hit, o sea, todo esto. ¿Cómo podemos nosotros o cómo poder evaluar realmente, o sea, hacer una evaluación real del desempeño del deporte mexicano? O sea, si se quiere hacer algo serio, pues tienes que revisar evidentemente primero quiénes son los atletas que compiten, qué resultados han tenido en sus campeonatos mundiales, panamericanos, etcétera, para ver qué expectativas reales hay en cada uno de ellos, ¿no? Sí. Luego, los deportes que son de marca, pues lo que se le pide a un atleta es que esté cerca o que pueda mejorar ligeramente la marca que tiene para ir. Porque si un atleta va, en la prueba que tú me digas, ¿no? Con 1 minuto 40, por decir algo, o 12 minutos, y llega y compite y hace 11:45, pues hay que aplaudirle porque es el mejor tiempo que ha hecho en su vida. Entonces, si él llegó ahí con 12 minutos y hace un 11:45, pues eso en sí debe ser una buena actuación, porque, vamos, su tiempo era 12 cuando llegó. Entonces son cosas que creo que hay que ver a detalle y luego, para mí, si tienes que poner un número, ¿no? Para valorar la actuación de un atleta, aunque cada un caso es diferente, porque hay atletas favoritos y hay atletas que no lo son, pero tener un diploma olímpico que se le otorga a los primeros 8 lugares de cada país, para mí es algo sumamente destacado y sumamente plausible y admirable, ¿no? Hay que ponderar eso, vamos. En cualquier competencia, vamos, es una cosa tremenda, ¿no? Incluso en algunos casos ser semifinalista. En atletismo, donde son 16, bueno, ser semifinalista, pues es algo no menor, ¿no? Y también hay que darle su justo peso a eso. Sí, claro, porque, o sea, el juzgar por el número de medallas es puede ser circunstancial, o sea, una medalla puede ser, circunstancial, hay una preparación, pero puede pasar que de una de esas te cueles porque los favoritos no tuvieron un buen día, porque tú tuviste un buen día, por lo que sea, o sea, hay que llegar. No, deja tú eso. Sí. Puede pasar, como nos pasó en Londres, yo me refiero mucho a Londres, pues evidentemente es el caso que conozco mejor, pero el caso de Oscar Valdés en boxeo, la pelea por la medalla, pues nos tocó contra el irlandés en Londres, y resultó ser el medalla de oro. Sí, o sea, te topaste contra el mejor en la fase que no era de medallas. Eso es mala suerte, la gráfica, ¿no? Ahora, independientemente de eso, Oscar lo mandó a la lona y luego el arbitraje y tal. Bueno, son cosas del deporte, pero pues, tuvimos la mala fortuna de que nos tocó pelear con él en una fase en donde no eran de medallas. Si nos hubiera tocado cualquier otro atleta, Oscar hubiera avanzado y hubiera sido medallista olímpico. Claro. Entonces, eso te lo da la gráfica. También Vanessa Zambotti. Dicen, oye, perdió en la primera ronda. ¿Contra quién perdió? Contra la francesa. ¿Y qué hizo la francesa? Medalla de oro. Entonces,
te tocó y se fue a tiempos extra. Sí, Entonces, el desempate. sí. Si Vanessa fue la atleta que más pelea le dio a la francesa fue la campeona olímpica, me dices, oye, Vanessa tuvo unos malos Juegos Olímpicos, yo te digo que no. Yo te digo que para mí no fueron unos malos Olímpicos, fueron unos Juegos Olímpicos con una muy mala fortuna de que te tocó el atleta más fuerte de todo el evento en la primera ronda y te ganó como le ganó a todas las demás. Desafortunadamente fue en esa etapa de la competencia y no en otra, pero bueno, así pasa y eso también hay que considerarlo cuando uno está revisando resultados. Pero Ahora, no se hace, no sí, se hace. no, Y no se va a hacer. no, Y no se va a hacer y se va a calificar por las medallas que se consigan y esa es una realidad y también hay que lidiar con la realidad. claro, o sea, el inmediatismo, como desgraciadamente en muchos aspectos, en todo, casi, en la vida en este país, o sea, todo se maneja y va a ser tema de controversial durante un par de meses y de ahí se va a olvidar y vamos a meternos en el asunto del mundial y el deporte, el resto del deporte se va al closet, o sea, yo creo que desgraciadamente se ha vivido esto. Así es. Esto es cíclico. Ahora, la mujer mexicana, el deporte, digo, hemos visto el 68 para acá, crecimiento a partir del 2000 que va para arriba y, bueno, últimamente lo más destacado, o sea, bueno, María del Rosario, Paola, digo, son nombres propios en nuestro país. ¿Cómo en un país como el nuestro, o sea, donde las mujeres se rifan prácticamente el físico tal cual, o sea, para destacar en cualquier ámbito, ahora hacerlo en el deporte en un país como el nuestro? ¿Qué tanto valor le das a la mujer mexicana? Los nombres, digo, o sea, Soraya, Paola, María del Rosario, no sé, Luz Mercedes Acosta, Laura Sánchez, Mariana Vitia, Aida Román, digo, poco a poco van ocupando lugares que en el podio olímpico, en la visión del aficionado. ¿Cómo evaluar a las mujeres y cuál es la perspectiva de las mujeres en México en el deporte? Bueno, las mujeres son las que han dado la cara por México, ¿no? En las últimas Sí. ediciones de Juegos Olímpicos. A reserva de Río, anteriormente, bueno, pues era contundente el número favorable en consecución de medallas de las mujeres sobre los hombres. Yo creo que, y esta es una percepción que yo tengo y siempre lo he manifestado, de que la mujer no tiene ese ruido que tenemos los hombres en México de haber escuchado tantas veces que éramos perdedores por naturaleza, que teníamos un techo, que teníamos un límite. Ellas han tenido que superar cosas mucho más complejas y dramáticas que eso, que haber escuchado eso. Entonces me parece que tienen una fortaleza distinta y sin ese grillito ahí que a la hora buena te está diciendo que el mexicano no puede ganar, ¿no? Que siempre nos pasa algo a la mera hora. Entonces, creo que eso, la mujer ha lidiado con eso mejor que los hombres. Y el caso de Lorena Ochoa, y ser número uno del mundo, cada vez que una de ellas es la número uno del mundo, que no es cualquier cosa. Sí, no, Paola Longoria. Manda un mensaje muy poderoso, positivo, ¿no? Sí. Sin haber tenido, me parece, ellas la carga que sí cae más, me parece, sobre los hombres, particularmente el tema del fútbol con los penales, cosa falsa, ¿no? Porque si revisas las últimas series de penaltis, no es cierto que México no sea bueno en los penales, pero bueno, sí. Eso es otro tema, pero solitos nos hemos creado una losa difícil de traspasar que pues la mujer ha sido más resiliente y fuerte para traspasarla con mayor facilidad, eso lo creo también, o sea, mentalmente me parece que las mujeres han manifestado un mayor control y mayor fortaleza en la competencia en los momentos de alto control del nervio que el hombre. Yo creo que es parte Pero eso es una cultural. sensación mía. Sí, no, claro. No estás no lo he medido, pero esa es mi percepción. Sí, no, o sea, comparto, porque o sea, yo veo, o sea, la mujer desde asuntos escolares, o sea, el bullying, el acoso, o sea, tiene que estar superando cuestiones que el hombre mexicano, digo, en el mundo muchas veces no está acostumbrado, y creo que o sea, tiene que destacarse primero entre los hombres y después destacarse en el deporte. Entonces, o sea, es como, no sé, o sea, a lo mejor ya están acostumbrados o mal acostumbrados, desgraciadamente, a tratar de estirar eso.
estirar eso. O sea, es una cultura que digo, no nos ha ayudado en ningún caso. México y las medallas, ¿qué posibilidades reales hay para Tokio 2020-21 en realidad? ¿Qué se puede esperar de más o menos a grandes rasgos? Digo, obviamente no existe ninguna varita mágica, ninguna fórmula mágica, ni una seguridad contundente, pero ¿qué podríamos esperar para México en estos Juegos Olímpicos? Mira, digo, y puedes revisar cuando estaba en la CONADE me hacían esa pregunta. Y Sí, nunca sí. me ha gustado ponerle números a las cosas antes de que ocurran, ¿no? Sí, no, claro. Hay que esperar y hacer un juicio real y detallado y documentado en base a los resultados que se tengan cuando acaban las competencias. Pero de lo que te puedo decir es, creo que México va con una baraja de atletas que puede pelear medallas, que va con esa idea de conseguir una medalla ellos en lo personal. Creo que hay equipos muy competitivos en muchos deportes. Se va con equipo completo en clavados, que eso siempre también es positivo. Quizá no en taekwondo, donde llevamos solo 2 atletas cuando podíamos aspirar a llevar 4. Entonces, bueno, ahí a lo mejor, como se hizo en Londres, ahí a lo mejor te complica un poco la matemática. Sí. Te diría más bien, a ver, ¿cuál creo yo que es una de las medallas más posibles para México? Donde creo que hay gran optimismo de mi parte, porque las conozco, porque las he visto competir. Creo que el tiro a ver, si hay una gráfica adecuada, si se hace una buena competencia claro, para rankearse bien, y no tenemos que enfrentar, por ejemplo, a Corea en la primera ronda, en tiro con arco femenil por equipos, creo que es una de las medallas posibles, que yo veo más posibles para México. Y luego te hablaré de alguna sorpresa. Yo creo que puede haber, pues no sé si se califique como sorpresa, pero creo que no está yo no lo he visto tanto en los medios el tema del levantamiento de pesas con Aremi Fuentes. Y creo también que en lucha puede haber una sorpresa. Ahí no somos favoritos en lo absoluto, pero Jane Valencia ha tenido un crecimiento brutal en un deporte donde en la rama femenil nunca hemos ganado algo de ese tamaño. Entonces no hay mucha expectativa ahí. Y luego cuando no hay expectativas, cuando se dan las cosas. Entonces, bueno, yo tampoco quiero levantar muchas expectativas porque no las hay, pero yo sé que es una gran competidora y con una buena gráfica. También puede estar cerca y peleando las medallas. Ojalá sea el caso, ¿no? Y el caso de Aremi, las cosas se están alineando bastante bien porque atletas que estaban en las marcas por encima de ella, por una razón u otra, no van a estar presentes, porque Corea del Norte no va a enviar delegación y es la campeona del mundo, porque tienes cuota de países y China decidió, que es la subcampeona del mundo, no mandar en esta división competidora. Entonces, bueno, las cosas se están poniendo bien para que México esté muy cerca o pueda ganar una medalla ahí en levantamiento de pesas en esa división de 76 kilos femenil. Ok. Ahora, ¿serán unos Juegos Olímpicos desangelados por lo que pasa alrededor, por no tener público, puede influir a favor, en contra del atleta mentalmente? En las últimas competencias han estado así, o sea, ha estado todo cerrado y demás, pero ¿qué tanto puede influir a favor no tener presión en ese sentido? Digo, sé que te estás concentrado completamente en tu deporte, pero que no haya tanto ruido mediático alrededor, puede influir. Yo creo que todo el atleta que va a unos Juegos Olímpicos está consciente de dónde está y qué es lo que está de por medio. Puede ser que lo tuiteaba el otro día, que para algunos atletas el hecho de que esto sea más un entrenamiento o el ambiente de un entrenamiento le favorece, ¿no? Puede haber un atleta que se sienta más cómodo en ese ambiente que con tribunas llenas, gritos, ruido y otro tipo de presiones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya será, vuelvo a lo mismo, ¿no? La adaptabilidad. Estos son los juegos de la adaptabilidad, el que pueda adaptarse a eso de mejor manera, pero creo que en este caso ese atleta que tiene una mente de hierro, que puede aislarse del ruido, pues no tiene esa ventaja porque no hay ruido, ¿no? Entonces, un atleta que a lo mejor no tiene esa capacidad de concentración, de aislarse del ruido, pues no hay ruido. Entonces, en este caso, al ser más como un entrenamiento, pudiera favorecer a los atletas que a lo mejor en ese ambiente se sienten mejor que en el otro, ¿no? Okay. Tú, durante tu trayecto y durante todo este periodo que has continuado ligado al deporte y siguiendo, dándole seguimiento a los atletas y demás,
historias de éxito, historias donde veas absolutamente, o sea, continuidad, ejemplo, superación, inspiración. ¿Qué nos podrías contar? ¿Alguna anécdota, alguna cuestión donde digas, o sea, yo vi desarrollarse, crecer, salir de la nada prácticamente a algún deportista mexicano, algo, digo, sé que tuviste contacto con muchísimos y que es difícil centrarte en algo, pero algo que digas, o sea, esto ha sido inspirador o de una historia donde no trascendió, pero... No, yo te puedo, a ver, rápidamente te hago dos, sí, ¿no? sí. La primera, una historia de éxito, Uh-huh. que fue la de Aida Román, que recuerdo muy bien una vez que se me acercó y me dijo, no, para platicar, ¿no? Yo platicaba mucho con ellos de que para dónde iba la cosa, qué seguía, cuáles eran las competencias importantes, qué les hacía falta, etcétera. Y en una de esas conversaciones, una vez ella me dijo, sí hay algo que puedo pedirte. Y le dije, ¿qué? Me dijo, una maestra de yoga. Y una maestra de yoga, y me dijo, sí, porque si yo no puedo controlar mi cuerpo, ¿cómo voy y mi respiración, cómo me voy a controlar cuando sea la competencia importante? Y tuvo sus clases de yoga y su desarrollo ahí, y pues yo no sé qué tanto haya tenido que ver, probablemente nada, pero Probablemente finalmente sí, ella sí. logró una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por lo que es importante, más allá de la yoga en particular, el atleta que está concentrado en identificando cuáles son los detalles, los más pequeños detalles que le pueden ayudar, Sí. eso siempre es algo positivo. Sí, no, el Y en otra historia diferenciador. donde a lo mejor no hubo ese resultado, pero que yo admiro mucho, fue la de Yael Castillo, que en la fase semifinal de los trampolín de 3 metros individual, él iba muy bien en la clasificación. Los últimos dos clavados, tira clavados que no eran de un grandísimo alto dificultad, eran de buen grado, pero no eran súper grado. Sí. Y eran grados parecidos a los de los chinos, a los de los ingleses, los mismos norteamericanos, y lo rebasan en esos últimos dos clavados sin haber cometido un error garrafal ni nada, simplemente también pues la buena ejecución y el grado de dificultad de esos clavadistas lo superaron. Y platicando me dijo, pues ¿sabes qué? Me dijo, Bernardo, yo voy a subir mi grado de dificultad, porque quiero ir por la medalla. No quiero esperar a que me caiga la medalla, no sé si me va a caer la medalla, si tiro bien mi grado, necesito ir por la medalla. Y tiró un clavado sumamente complicado, no lo alcanzó a ejecutar como él hubiera querido, pero para mí eso es una anécdota, vamos, de mucho respeto. Sí, no, claro, no cualquiera se Olímpicos, decir, yo quiero ir a ganar y me voy a ir a tirar un clavado, pues que sí lo había entrenado algunas veces antes, pero que no lo tenía dominado en ese momento, pero que creyó que lo podía ejecutar para ir a buscar la medalla y no esperarla, pues eso merece también mucho reconocimiento. Sí, no, son historias, o sea, vamos, o sea, pudo haber sido por la fácil, un clavado que tuviera más o menos dominado, a lo mejor no le alcanzaba igualmente, dijo, ¿por qué no jugársela? O sea, eso es cuestión de mentalidad y creo que en ese sentido el mexicano y los deportistas mexicanos poco a poco, a pesar de que la competencia cada vez es más feroz y cada vez es más especializada y cada vez es mucho más difícil, creo que ha habido un avance significativo. Ahora, ya casi para finalizar, en México teníamos, fuera del fútbol, problemas con con los deportes de equipo. Y, o sea, y es mucho más fácil, o sea, lo que pues, se percibe es que los atletas individuales pueden destacar más fácil que deporte equipo. ¿Hay alguna cuestión cultural que nos detenga en algo así? ¿O cuál es? No, la verdad yo no coincido con esa teoría. Uh-huh. Y así lo he manifestado siempre. Me parece que esas son de las cosas que nos repetimos tanto que acaban por creer. Sí, acaban por creer. Así es. Pero a ver, lo que pasa es que, a ver, hay muchos más deportes individuales que de conjunto. Eso es un primer tema, ¿no? Que habría que ver. O sea, matemáticamente, pues, oye, si yo llevo un equipo de 6 gimnastas y llevo un equipo de fútbol, entonces 6 contra 1, ¿no? Claro. Si llevo equipo completo de taekwondo, pues son 4. Uh-huh. Si llevo básquetbol, pues llevo 1. Entonces, es muy difícil. Y luego cuando decíamos, alguna vez que tuve esta discusión o intercambio con alguien, yo le decía, a ver, si ganamos 2 medallas
en clavados sincronizados. Es que eso no es conjunto. ¿Cómo no? Conjunto es de 5 para arriba. No. Bueno, entonces no hay manera de, ¿no? No hay manera de ganarte, sí, claro. Pero no, yo no lo veo así, ¿eh? No, yo no creo que haya ninguna diferencia. Creo que el mexicano puede competir en equipo igual que en individual. Sí. No le veo la verdad. Y no solo el oro olímpico y el mundial de los chavos sub-17, los 2 mundiales que tiene México, los únicos que tienen, ¿no? En esas categorías. No, la verdad yo no creo que eso sea un tema, un impedimento. A ver, ¿qué sí puede ser? Bueno, puede ser que pues tú tienes a un Gustavo Ayón, no tienes a 5, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, o sea, ¿qué lo hace más difícil? Bueno, pues lo hace más difícil que necesitas un volumen de talento mucho mayor a desarrollar para ser competitivo. Claro. Eso sí, pero eso es una cuestión de identificación de talento, desarrollo y todo lo que hemos platicado, no es un tema de, no, porque ese equipo México no puede, no. No, lo que pasa es que no tenemos 5 Gustavo Ayones. Entonces lo que nos tiene que preocupar es tener 5 Gustavos Ayones. 5, 10, 15, sí. O sea, exactamente, y no que porque son 5 en vez de 1 ya es más difícil ganar, ¿no? Esa es la realidad. Sí, no, y esto, igual, regresamos a la primera pregunta, a la raíz, al deporte, a la cultura, a la educación, que es, o sea, de ahí parte todo. O sea, creo que el día que tengamos una cultura deportiva como tal, y bueno, que también dependerá del éxito del asunto económico, porque igual, lo que te decía, tú como padre de familia, lo que no vas a tener tiempo de llevar a tu hijo o proporcionarle a tu hijo un espacio de deporte si tu día se consume trabajando o en desplazamiento a tu trabajo y que la mamá también está trabajando, entonces, y pues la alimentación es deficiente y se vuelve un círculo vicioso que es difícil de romper y que habrá que de alguna manera empezar a sustituir y a través del ingenio y como dices, ¿sabes? Ver, detectar y tener seguimiento a todo esto. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar, Bernardo, para concluir con esto? No, ya luego habrá momento de hacer un cierre, ¿no? Ok. Dependiendo de cómo salgan las cosas, con mucho gusto platicamos otra vez. Ok, pues muchísimas gracias, Bernardo, gracias por tu tiempo, gracias por haber aceptado la invitación.